Todo comenzó cuando yo ingresé a un colegio de jesuitas en Alonso Valle, cuyos profesores, el profesor Gustavo Weigel, un americano muy famoso, y el padre Alberto Hurtado, formaron un grupo de 40 muchachos cuando teníamos 14 años y nos empujaron a conocer en la práctica los valores del humanismo cristiano. Allí nació no un afán político, sino que un afán social por cambiar esa sociedad tan conservadora y tan poco conocedora de los problemas que vivía la gente modesta y la clase media. Mi abuelo, que fue también candidato a senador por Santiago, era un hombre con una riqueza considerable. A él no le importaba que yo fuera comunista, socialista, lo que le importaba es que su nieto fuera diputado. De tal manera que con él tuve un gran apoyo. Mi padre, bueno, fue elegido senador también, entonces por una circunscripción seguramente la más grande de Chile en esa época, que iba desde Valdivia hasta Punta Arenas. Pero yo no comulgaba con las ideas de mi padre. Él era ibañista y yo no era muy proclive a los militares ya desde entonces. Tenía 24 años y la verdad es que salí la primera vez de diputado por casualidad, digámoslo así, porque un candidato a senador me pidió el nombre prestado. ¿Cómo es eso? Julián Echavarri me pidió el nombre prestado para colocarlo como candidato a diputado que lo apoyaba a él. Porque ya yo en la ciudad de Victoria y en Selva Oscura habíamos desarrollado una activa labor como deportista. Y mi vida más que político, a pesar de que tengo 50 años como político, estuvo mucho más enfatizada a través del deporte que a través de la política. Ya en el colegio, ya en la universidad me tocó ser prácticamente seleccionado universitario, después seleccionado nacional representando a Chile en varios deportes. Así que la vida mía tenía esa categoría, la de deportista. Y en segundo lugar, por mis afanes y la iluminación que tenía de las cosas con el humanismo cristiano, tuve que caer de alguna manera en la política. Entonces llegué muy joven y con muy poca experiencia. Me costó mucho entrar a conocer cada detalle de cómo debe funcionar un parlamento y cómo ser eficaz, porque no bastaba para mí hacer un discurso, que yo era muy malo para hablar también, porque nunca había hablado en mi vida. El último del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, propusimos algunas 7 ideas, marcos, entre ellas, y las más importantes, fue la cédula única. Y la otra, la derogación de la ley maldita, que impedía que los comunistas pudieran ser elegidos parlamentarios. Porque hasta antes de esa ley, la derecha gobernaba con una gran votación del campesinado. Y antes de cada votación se hacían choclones, se daban empanadas, vino tinto, se pagaba el voto, habían acarreadores en que marcaban a los votantes y el soborno y el cohecho era realmente impresionante. Y de esa manera la derecha mantenía un buen número de parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. A raíz de la aprobación de este proyecto en este bloque de saneamiento democrático, como se llamó, se terminó por largo tiempo el cohecho y la derecha fue
dejada con la representación verdadera que podía tener. Nunca tuvo más de un tercio de los votos de este país y volvió al tercio, incluso bajó por debajo del tercio en los próximos años después de introducir esta reforma tan singular. Y con relación a los comunistas hay que recordar que Gabriel González Videla los había dejado fuera de la ley. Y en ese entonces, en 1957, se incorporaron a la Cámara como el Partido del Trabajo, pero como comunistas eran perseguidos por todas partes. Yo creo que el gobierno de Alessandri fue el de un tecnócrata, el de un contador. Nuestro país vivía casi etapas semifeudales. Veníamos saliendo de reformas bastante profundas con Ibáñez, pero no se habían comenzado a aplicar enteramente dichas reformas. Jorge Alessandri hizo una reforma agraria reducida en que se pudieran dividir los campos entre los hijos, en los capataces, los administradores, el latifundio se pudiera dividir. Ya el país se dio cuenta que esto podía ir más profundamente y ahí se hizo una gran reforma en el tiempo de Frei Montalva. Una reforma agraria equilibrada, con apoyo a los campesinos, con las herramientas crediticias necesarias, con educación, con sindicalización, con la promoción popular, para capacitar a la gente, tanto en la ciudad y en los campos, la gente modesta, para que conociera y exigiera sus derechos. Vino la reforma económica, la reforma educacional, con Eduardo Frei, vino esta reforma agraria y finalmente vino la nacionalización del cobre, que comenzó con la chilenización, la nacionalización pactada, donde Chile adquirió el 51% de las riquezas que tenían estas empresas, y en ese estado de ánimo el pueblo quería más y había adquirido más personalidad, tenía más conciencia de ser persona, de ser un ser humano con necesidades, con futuro, con progreso, con expectativa. Y así surgió el gobierno de Salvador Allende, quien profundizó la reforma de Eduardo Frei Montalva. Y las profundizó de una manera tal vez demasiado rápida. Todos los días había una reforma y el país ahí no fue capaz de soportar cambios tan seguidos y tan profundos. Se creó cierta inestabilidad, vino la especulación de los alimentos y así comenzó el fin de las grandes expectativas que había generado Salvador Allende y de los grandes cambios que había logrado introducir, que la derecha agrícola, producto de dos reformas agrarias, y la derecha internacional, encabezada por las multinacionales, se aliaron para darle el golpe de gracia a Salvador Allende y terminar con todo el progreso que se había logrado, el progreso social que se había logrado en los últimos 20 o 30 años de gobiernos progresistas en nuestro país. Ya con el modelo de Vigi, de José Piñera, comenzó a cambiar el país, con las privatizaciones de elementos fundamentales con que contaba la sociedad, como la previsión, como la energía, como las comunicaciones, como todos los elementos que tenía. Los hospitales que se habían construido, ya se dejaron de construir hospitales. La previsión cambió, todo cambió, y lo peor de todo es que cambió a muchos hombres
y en general casi a todos los políticos. Entonces, comparar los políticos de antes del 73 con los que vinieron después del 73, a mí me parece casi vergonzoso, realmente vergonzoso. No podría comparar yo ningún político, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, con los que vinieron después. Y tampoco, y menos todavía, con los que vinieron a partir del año 90. De las primeras cosas que hicimos durante el gobierno militar fue crear un parlamento clandestino que funcionaba en la oficina de Enrique Kraus. El próximo paso que me correspondió dar fue crear el PRODEN, Proyecto de Desarrollo Nacional, una sociedad anónima cerrada, ya que los partidos estaban fuera de la ley. Y así creamos el PRODEN, que organizó todas las protestas. Yo personalmente escribí los instructivos para estas protestas. Y esto culminaría con dos cosas. Primero, con una concentración en General Velázquez, donde fui pasado al Tribunal de Disciplina por el Partido Demócrata Cristiano, concretamente por Patricio Aylwin, por citarla, y él en una carta me dijo que me quería pasar antes de esa citación para no hacer leña del árbol caído, porque esa reunión sería un fracaso. Esa reunión llegó a contar con 120.000 personas reunidas en General Velázquez. Y ahí marcó el hito de las grandes concentraciones que se harían después y que terminarían con el gobierno de Pinochet y la vuelta hacia la democracia. En esa concentración fue un dirigente de La Vega, Central, Pinto, que tenía un diario, el diario de La Vega, el Fortín Mapocho. Pinto en esa concentración me fue a ofrecer ese diario para que me defendiera de los ataques profundos que me hacía el gobierno. Así nació la segunda herramienta dentro de la dictadura. La primera, el PRODEN, que organizó las protestas, y la segunda, un medio de comunicación que primero fue quincenario, semanario, finalmente diario. Y estas dos herramientas fueron las que mellaron democráticamente al gobierno de Pinochet y terminó, ¿no es cierto?, con la elección en el año 90 de Patricio Aylwin, y en la Plaza de la Constitución, al celebrar el triunfo, la casi totalidad de los asistentes a esa manifestación levantaba en su mano el diario Fortín Mapocho. El diario Fortín Mapocho fue un ícono en la recuperación democrática de este país. Cuando me hicieron un atentado en tiempo de Pinochet, quedé botado agonizando, me recogieron, me llevaron a Indiza y ahí estuve agonizando por 14 días. Una persona me mandó una carta por si yo vivía, con una poesía de Ariel Dorfman, El Testamento, para que yo la leyese. Después de varios meses logré vivir, salí de la clínica Indiza, y cuando le fui a dar las gracias a Manuel Parada, lo habían degollado. Durante la lucha nosotros habíamos señalado que haríamos un plebiscito, que reestatizaríamos lo que había privatizado Pinochet, que cambiaríamos la Constitución,
que la haríamos democrática y nos encontramos el año 90 con senadores que eran designados a dedo. No tenían responsabilidad política, no eran elegidos por el pueblo, no le respondían a nadie por sus actos. Y en medio de un Senado elegido eran como espinillas. Y uno siempre, aunque tenían un valor como persona, que yo lo reconozco, y fui muy amigo de varios de ellos, y ellos me acompañaron en situaciones del cobre, no puedo dejar de reconocer hoy día que siempre uno tenía la aspiración que pudiéramos cambiar esos senadores designados por senadores democráticamente elegidos. Yo creo que ellos tuvieron un acuerdo con Pinochet. Lagos, Elwin y Valdés, de no remover las privatizaciones, de no remover el modelo político, que era el sustento del modelo económico. Entonces, ahí se recibieron los senadores designados, se recibió el sistema binominal, ahí permanentemente en las votaciones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, se producían los empates, entonces había que negociar cada proyecto y en vez de salir un proyecto como venía, salía transformado, como dijo en su momento Enrique Krauss, que él podía cantar con toda la voz que podía, pero no con toda la voz que tenía. Así fue como se fueron empatando los proyectos de ley y transformando en un sistema viscoso que no cumplió las necesidades ni las expectativas que tenía las grandes mayorías que acompañaron a la concertación desde antes del año 90. Se frustró la opinión pública, se frustraron los partidos políticos y, por cierto, se olvidaron de sus principios y sus raíces y se transformaron en la defensa de intereses partidarios o del poder. Ahora quisiera que habláramos del cobre y de las motivaciones que usted ha tenido durante toda su vida porque este recurso sea chileno y para los chilenos. Yo había vivido todas las etapas de Frei Montalva, con la chilenización, la nacionalización pactada, con Allende, la nacionalización total, con Tomic durante el gobierno militar en contra de la concesión o la servidumbre plena. Recorrimos el país en contra de esta disposición que significaba reprivatizar el cobre que había nacionalizado Salvador Allende. Y después, cuando comienza el año 90, la nueva etapa que se vivió en este país, me comencé a dar cuenta que las autoridades no querían escuchar hablar sobre el cobre. Entonces comencé a escribir estos libros para dejar un testimonio que un parlamentario al menos había pensado en cumplir lo que se había prometido durante la lucha en contra del gobierno militar, en que todos habíamos participado porque sabíamos que la viga maestra, o el sueldo de Chile, como se le había denominado, era fundamental en este país para su desarrollo. Chile, un solo país, produce el 40% del cobre que se comercia en el mundo. Entonces, la importancia del cobre en este país no puede ser desconocida. Codelco le aporta al país en los últimos años 10.000 millones de dólares y explota solo un tercio del cobre chileno. Y estas multinacionales que nacieron al amparo de la concertación explotan los 2/3 del cobre chileno. Y si Codelco le ha aportado en los últimos años 10.000 millones de dólares con un tercio, y estas empresas no le han pagado al país más de 1.600 millones de dólares, es una vergüenza. Y somos todos culpables.
Todos los gobiernos de la Concertación somos culpables de este crimen atroz en contra de nuestro país. Hemos malbaratado por intereses mezquinos esta colosal riqueza que la divina providencia o la placa de Nazca colocó en este pequeño rincón del mundo llamado Chile. Esto es grave. Y la historia va a juzgar a la Concertación por este tremendo crimen. Piense usted que han sacado más de 60 millones de toneladas estas multinacionales. Y como aquí en el Senado se estableció, en la comisión especial que me tocó presidir y que fue aprobado por unanimidad del Senado, se estableció que solo 2 de estas empresas, y esporádicamente, alguna vez, habían pagado impuestos. Las otras nunca pagaron impuestos en Chile hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué ha pasado con los gobernantes? Que entregaron, sin resguardo alguno para el país, esta colosal riqueza. De allí nacieron los libros. Y he escrito 4 libros sobre el cobre para dejar estampado en la historia del país del crimen que se ha cometido y del cual somos responsables. El tema previsional ha sido también un motivo constante de pensamiento suyo, tema que se ha puesto de moda debido a los problemas que han tenido los fondos de capitalización de pensiones con la crisis financiera que afecta no solo al país, sino que al mundo. Yo había recibido una copia de un estudio que había hecho Alemania con la Universidad de Chile y a la cual se había metido la Subsecretaría de Previsión Social. Y en esa copia del estudio, porque quería ver si lo aplicaba a Alemania el sistema de la AFP en Alemania, allí quedó al descubierto de que con esa previsión, la de la AFP, de capitalización, solo un 25% del universo de 6 millones y tantos de trabajadores iba a tener la posibilidad de jubilar. Solo un 25%. Y en todo caso, con una renta promedio de no más de 300.000 pesos. El otro 25% de este universo de 6 millones y medio era candidato a una pensión mínima pagada por el Estado. Y el otro 50% de los chilenos, de estos 6 millones y medio de trabajadores, era candidato a nada. Pero uno sabe que con estas etapas modernas la población envejece, que se prolonga la vida y que esas personas iban a vivir 85 o más años y que no iban a tener nada. Y que en definitiva el Estado no solo iba a tener que pagar el 25% de esta pensión mínima, sino que iba a tener que darle alguna situación hacia el futuro a ese otro 50%. Entonces, ¿de qué sirve un sistema de AFP que excluye al 75% de los trabajadores y que solo le permite dar una jubilación mala al 25%? Y vino lo que se veía venir, lo que habíamos pronosticado, que este sistema de la AFP es un sistema especulativo, que no cumple con funciones previsionales, sino que es un negocio para las empresas administradoras. ¿Sabe cuánto se ganan anualmente estas empresas por administrar la plata? 7.000 millones de dólares.
por administrarla. Obligadamente tiene que imponer su sueldo en una AFP. ¿Qué es lo que le cobran obligadamente? El 13% de su sueldo. De este 13%, solo un 10% se lo abonan a su cuenta. El otro 3% va para el bolsillo de los administradores. ¿Cuánto es 3 de 10? ¿Sabe usted? Un 29,2%. O sea, a usted le cuesta, porque le administren su plata, un 29,2%. Esto es lo más usurario que nunca he visto. Pero es más, si usted pesca su sueldo, el 13%, y lo deposita en una cuenta de ahorro del Banco del Estado, sin importar, le aseguran un 6,5% de interés. No sobre el 10, sino que sobre el 13. Entonces, ¿cómo este sistema tan maravilloso de José Piñera podía servirle a los jubilados hoy día? Ya los jubilados han pedido cerca del 40% de sus recursos y los que han jubilado están amenazados de aún perder más su plata, porque pueden bajar más las acciones. Entonces no puede establecerse en un país un sistema especulativo de previsión. Es el Estado el que tiene que ser garante de algunos elementos básicos de la convivencia de un país para ser democrático. ¿Cuáles son esas garantías que tiene que dar un Estado? La educación, una educación igualitaria, las mismas oportunidades para todos, una salud al alcance de todos los chilenos para cuestiones mínimas, ¿no es cierto? Un salario mínimo, una defensa del trabajador y una constitución que le garantice a las personas que el Estado puede ser o debe ser un árbitro entre los grandes intereses y los intereses sociales. Pero aquí no hay árbitro. Aquí, desde Pinochet a esta parte, se jibarizó el Estado y el Estado hoy día es incapaz de salir a defender a los jubilados, a los trabajadores, a los estudiantes. No tienen las herramientas. Dicen que el mercado se regula solo. Es como la pelea entre el león y el cordero. Libertad. ¿Usted cree que en esta libertad el cordero se va a comer al león? ¿Usted cree que entre el gato y el ratón se va a comer al gato? Si no hay árbitro, el león se come al cordero, el gato se come al ratón. Y eso es lo que está pasando en Chile. Los leones, las aves de rapiña, se comen el pueblo de Chile. Lo dejan en las condiciones en que está. Y el Estado no tiene las herramientas para defenderse del modelo económico que instauró Pinochet y protegió la concertación desde el 90 a esta parte. Yo me he especializado en economía durante todos los años en el Senado. Fui siempre presidente de la Comisión de Hacienda, como diputado y como senador. Y sé de qué estoy hablando. Sé de qué estaba hablando, y no ahora, porque hice más de 40 conferencias de prensa para cambiar el sistema previsional. Y nadie me escuchó, igual que nadie me escuchó en el cobre. Nadie me escuchó en la redistribución del ingreso, ni tampoco en una distribución de los impuestos, que es tan grave como la injusta distribución de los ingresos. En realidad, las empresas no pagan. Nadie paga más que un jubilado, ninguna empresa. Un jubilado paga el 19% de su sueldo cuando va a comprar pan, lo que compre, paga el 19%. Las empresas no pagan ni lo que paga un jubilado. El 62% de los impuestos que recibe el Estado para desarrollarse provienen del IVA, impuesto a las bencinas
timbre y estampilla al cole. Las empresas pagan 0 impuestos. Siempre creí que había que luchar desde el interior para convencer, no desde el exterior. Por eso nunca abandoné la democracia cristiana, porque no tendría dónde ir tampoco. ¿Dónde voy a ir si soy un humanista cristiano? Si he sido idealista desde que comencé a tener conciencia social. Nunca he recibido un aporte en mis elecciones, no he querido recibirlo. No he querido depender para no tener que pagar algún día la cuenta. Y hay muchos que hoy día pagan la cuenta, por eso no se producen los cambios que el país está esperando. Por eso está desprestigiada la política. Por eso los políticos, muchos, la mayor parte, valen hongo. Porque se han olvidado el bien común. Y están sentados en todas partes defendiendo sus elecciones. Lo más importante es ser elegido. Y ser elegido para tener el poder. Y el poder significa dinero. ¿Y la gente? Pasé una vida aquí, llena de inquietudes, de ilusiones, de sueños, donde nunca me imaginé que la perversidad iba a llegar a ese extremo para sacarme del camino político, ya que a través de las elecciones siempre había obtenido las primeras mayorías nacionales, no solo de mi región, sino que nacionales. Es cierto que he sido un luchador incansable detrás de mi idea. Tengo que enfatizar que he luchado a lo largo de mi vida por las ideas, no en contra de las personas. Creo que las personas son otro cuento. Los que hemos sufrido mucho sabemos que hay que dejar aparte las personas y solo luchar por las ideas. Don Jorge, con toda esta experiencia política que tiene a sus espaldas, ¿cuál cree usted que va a ser su legado? A esta altura de la vida, después de todo lo que he vivido y las cosas últimas que me han pasado con tanta perversidad, no es fácil transmitir un legado. Pero yo tengo que reconocer que muchos otros en el Parlamento han luchado tanto como yo, y algunos con más capacidad y con mucha brillantez. Tal vez lo único que yo podría decir es la persistencia y la consecuencia con que a lo largo de mi vida política me ha tocado vivir. Creo que, y Dios quiera que jamás lo cambie aún, mantengo las mismas ilusiones que tenía cuando era elegido por primera vez diputado. No he variado, no he transado, me he mantenido, he sido persistente hasta molestar a los demás. Pero creo que este es un ciclo muy malo que está viviendo el país. Y tengo la esperanza que en esta onda del ciclo tan bajo que estamos viviendo, vuelva a remontar. Y aquellos valores, aquellas ilusiones comunitarias, la lucha por el cobre para poder realizarla, la modificación de los estatus de las grandes mayorías, retome en esta curva.
Es como si yo hubiese comenzado a luchar cuando era joven, ascendiendo la falda de un cerro muy abrupto. Con desesperación a lo mejor lograré clavar mis banderas hasta la mitad de la falda, pero tengo la esperanza que otros tomarán estas banderas, las clavarán más arriba, y habrá otros finalmente que yo ya no conoceré, que lograrán clavar estas banderas en la cumbre de este cerro para que puedan vivir en este país de mejor manera, como se lo merecen la gran mayoría que hoy día están ajenas al poder, al dinero, a la educación, a la salud, a la previsión. Habrá hombres que retomarán estas banderas, porque no son mis banderas, son las banderas, los estandartes de las necesidades reales de los seres humanos que viven en este país. Entonces, a lo mejor, donde quiera que esté, arriba o abajo, aplaudiré. Aquellos que lograron clavar esos estandartes en la cumbre. Jorge, gracias por darnos este testimonio y realmente nos sentimos orgullosos que nos haya dado esta entrevista. Yo les pido excusa porque también hay pasajes muy fuertes de esta entrevista, pero nunca he ocultado la verdad por ningún temor. Y la verdad que yo pienso, aunque muchos puedan pensar que estoy equivocado, siempre gritaré mi verdad, aún en las peores condiciones como ahora estoy, pero la seguiré gritando, sin importar que ya no sea senador.